allá de las aulas, su vocalización. Hoy estamos con Matías, que ha sido tribunal durante varias convocatorias, también es profesor de primaria. Bueno, Matías, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en primer lugar como tribunal? Bueno, la verdad es que he estado 3 veces de tribunal y cada experiencia, las 2 primeras un poco similares y la tercera un poco diferente. La verdad es que las 2 primeras fue bastante bien. Además lo recuerdo como la primera vez me presenté un poco por lo que nos pasa a todos, que quieres estar en otro lado, que quieres ver un poco cómo funciona la historia por detrás. Y también un poco recuerdo que por mi último tribunal, la última vez que yo me presenté, fue cuando aprobé, que el tribunal fue la verdad es que súper amable, siempre pendiente, un poco recordándote que ellos también eran maestros, bueno, eran todas mujeres, que ellas también eran maestras y que habían estado en esta situación también. Y entonces también quise un poco poner mi granito de arena y que la gente se sintiera bien el día de la oposición. Y la segunda vez muy bien también, la verdad. Pero la tercera fue un poco más diferente, un poco más difícil, la verdad. Supongo que hay de todo, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices de devolver lo que te dieron a ti. A ti te trataron con amabilidad y con cariño, digamos, y tú devolviste lo mismo. Sí, es verdad. Me parece muy interesante. Hablando un poquito del proceso de corrección de ese mes que estamos allí o que estáis allí los tribunales corrigiendo, ¿cómo es ese proceso? Cuéntanos un poquito. Pues mira, el proceso es un poco tedioso. Es verdad que, por ejemplo, tenemos unas cuantas reuniones antes de que sea el día del examen escrito, de la primera parte, en la que se nos dan una serie de indicaciones, pues toda la cartelería que hay que poner, cómo hay que tratar al opositor, los tiempos, ¿vale? Cómo tenemos que funcionar. Dentro de la sede, como hay varios tribunales también, pues un poco nos organizamos entre nosotros. Y el día del examen, la verdad que se pasa con muchos nervios, ¿vale? Para que todo... ¿También tenéis nervios vosotros? Muchísimos, porque intentas que todo esté bien, que pues eso, que todo esté claro para el opositor, que nada salga mal, que no falte nada, porque al final eso también puede ser motivo de... ¿cómo se dice? Cuando... Bueno, pues que no sea... De que te impugnen la Eso, que no me salía, perdón. Que haya impugnaciones o tal, y entonces, pues bueno, estás muy nervioso. Y además del secretario, tienes que ir antes a la edad, centro, porque soy de inglés y todo el material sale de edad centro, de Vitruvio, y tienes que estar ahí a las 7 de la mañana, con tu propio coche, bueno. Mira lo que te digo, esto la gente que se examina no lo sabe. Todas estas cosas, estas tareas que tenéis que hacer vosotros, que están diciendo que son bastante tediosas, todo eso la gente no lo sabe. La gente llega allí y ya se encuentra con el tribunal. Claro, bueno, pero es normal también, quiero decir, uno va a lo que va, vas a examinarte y vas pensando en que te salga bien, obviamente, no en todo lo que hay detrás para que haya ese día, ¿no?, de preparación. Luego viene, bueno, pues una vez que se hace el examen, que sale ese día, ya se acaba y tal, pues llegan las semanas de corrección, ¿vale? Entonces ahí, pues bueno, también es una y otra vez, por ejemplo, leerte el mismo examen, ¿no? Las mismas preguntas, las mismas respuestas, el mismo tema, que al final siempre la mayoría de la gente escoge un poco los mismos temas, ¿no? Dependiendo de los que salgan, pues al final. Y bueno, pues tienes que leerte una y otra vez lo mismo y bueno, es tedioso, cuanto menos tedioso. Pero bueno, uno lo hace con toda la mejor intención. Bueno, hablo desde mi punto de vista, claro, que lo haces con la mejor intención y de ver básicamente dónde puedes ir un poco sacando puntos para el opositor. Hablando de ese proceso, ¿nos puedes explicar un poquito, nos puedes contar cómo es la corrección del examen escrito, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros tenemos unos ítems. O sea, ellos te dan unos criterios de corrección. Bueno, para la parte común hay unos. Para la parte específica de inglés también y, bueno, para el tema, claro, obviamente, para todo. Intentando ser lo más objetivos posible, ¿vale? En la parte común, pues sí que es cierto que a lo mejor los criterios de corrección a veces son un poco estrictos,
¿vale? Pues recuerdo una pregunta, ¿no? De capitales de Europa, si tenían todas bien era el punto entero y si tenían una mal ya, pues ya no había punto. Entonces, a lo mejor si eran 6, había gente que tenía 5 bien y eso no se puntuaba al final. Y luego, bueno, vienen todas estas críticas, ¿no? De los medios de comunicación, de la masacre de opositores que no han aprobado, que no han sabido hacer un examen de sexto de primaria. Bueno, pues no es la realidad. Pero hay criterios y se intenta ser lo más objetivo posible para que todo el mundo tenga la misma corrección. Imagino que vais leyendo en voz alta o tribunal, cada miembro del tribunal lee un examen o... Es verdad que luego cada tribunal, eso sí que he oído, que cada tribunal se organiza un poco como mejor le parece a los 5 componentes del tribunal. Yo la verdad es que las 3 veces lo leíamos individualmente y luego lo íbamos rotando el examen por los 5 miembros del tribunal. Y claro, hecho así, pues debería más o menos de tener 5 notas muy similares. Donde viene un poco la discrepancia, pues a veces en el tema, ¿no? Que a veces a ti te parece que ha puesto cosas muy interesantes o si es un tema muy práctico, pues que actividades súper motivadoras y tal, y a lo mejor al compañero pues no le parecen tanto. Es donde puede haber más discrepancia, pero lo que es el tema de la prueba común y la específica, pues al final es que hay poca diferencia. Lo que es y lo que no es. Eso es, cuando tiene bien la pregunta bien y cuando no. Que me parece interesante eso que dices también, porque recoge la ley que de las 5 notas se hace la media y que si hay una diferencia de 3 puntos entre ellas, esa nota se elimina. Sí, se elimina la más alta y la más baja. Sí. Si hay una diferencia de más de 3 puntos. ¿Cómo puede ser que haya una diferencia de más de 3 puntos? Claro. Es mi pregunta. Quizá a mí me ha pasado una vez nada más, la verdad. Las 3 veces que he estado de tribunal me ha pasado nada más que una vez y es verdad que fue también ya en la parte oral, la segunda parte del concurso oposición y bueno, pues se debe a diferentes criterios de ver la educación. O sea, si una persona pues es más innovador o tiene una concepción de la educación más moderna, por así decirlo, pues y viene, claro, la gente al final, los opositores vienen con ideas muy innovadoras para un poco llamar la atención del tribunal y todo eso. Si tienes un compañero en el tribunal que es el típico maestro de página 17, ejercicios 1, 2 y 3, pues claro, esas cosas no... Claro, hombre, obviamente, sí. Y pues bueno, pues claro, dicen, es que estas actividades no son motivadoras. Entonces ahí viene un poco la discrepancia de notas. Y puede pasar. A mí es verdad que solo me pasa una vez, pero bueno, puede pasar. Al final siempre un poco acabas hablando con los compañeros, ¿no? Y también he escuchado que hay tribunales que lo que hacen es que no ponen notas mientras está la persona en la hora de exposición y las ponen luego al final del día cuando ya han visto a todos. Esto también es, o sea, igual es una leyenda urbana, que yo no lo he pasado ninguna de estas veces, pero que he estado de tribunal, pero dicen que luego al final, comparando, y eso no se debería de hacer, ponen las notas, quién te ha parecido mejor en el día y quién peor, y así vas poniendo notas. Claro, porque esa es otra de las cosas. ¿Influye lo que haya hecho el candidato antes de ti en tu nota? Pues a ver, obviamente no debería de ser así. Como decimos siempre, al final, pues fíjate, en inglés que pueden llegar a ser 100 tribunales, pues de 100 tribunales puede haber de todo. Que no debería de pasar, que es lo que decimos siempre. Al final tenemos unos criterios y unas normas que nos dan y que tenemos que seguir, pero al final, pues bueno, pues pasa de todo. Entonces, se supone que cuando uno está escuchando va apuntando lo que va escuchando, ¿no? Tenemos unos ítems, ¿no? Pues habla de las tecnologías de información y comunicación, el proyecto lector, hay una serie de ítems que tú tienes que ir valorando y luego al final cuando salía el opositor siempre hay un momentillo, ¿no? Ahí que tienes para hablar con los compañeros y decir, oye, no le he oído nada de las TIC, ¿ha dicho algo? Sí que le ha dicho, acuérdate de qué tal, y entonces ya le valoran. Pero bueno, dicen que hay tribunales que no lo hacen así. Pues muy mal, la verdad, no deberían compararse, da igual. Considerando los criterios que tú dices que tenéis una especie de plantilla con ítems, ¿cuánto espacio queda realmente para la subjetividad y para la objetividad? ¿Cuánto claros son los criterios? Si tú estás escuchando a un opositor y dices, sí, tic,
o bueno, es que puede ser que sí. ¿Cuánto queda para la subjetividad? Pues lo que te comentaba, para el tema del examen escrito hay muy poca subjetividad pues en la prueba de la parte común y en la parte específica de inglés. Ahí es lo que, o sea, la respuesta tiene que ser determinada palabra y si no ha puesto esa palabra pues lo tiene mal. O sea, ahí es verdad que es muy objetivo. ¿Dónde viene la subjetividad? Pues la parte del tema y la parte de ya más práctica, ¿no? La segunda parte del concurso oposición, que es la unidad didáctica y la programación. En la unidad didáctica y la programación tenemos una rúbrica que es verdad que hay ítems que son bastante objetivos, nombra bibliografía, hace una introducción, pues se la hace y tiene a lo mejor pues 5 puntos sobre 100, pues esos 5 puntos se los pone. Pero es verdad que al final lo que hablábamos antes, ¿no? Pues hay un ítem que es nombra actividades motivadoras para el alumnado. Pues es que eso es muy subjetivo. Porque a mí me puede parecer que una canción es súper motivadora para los niños y que les gusta un montón, y si viene una persona con una guitarra y me canta una canción, pues en ese ítem pues le voy a poner muy buena nota porque me parece interesante, porque a lo mejor el compañero que tengo al lado pues no ha trabajado nunca las canciones o no le gusta, y entonces pues evidentemente le va a valorar mucho menos. Entonces al final... Claro, pues hay parte subjetiva. Al final estos ítems y este sistema de evaluación a lo que voy no deja o no corrige a todos por igual, porque a lo mejor los ítems tú los estás aplicando de una forma que tú, tal y como me lo estás contando, evidentemente tú en tu honestidad consideras que es lo más justo, pero a lo mejor otro tribunal al lado está aplicando los mismos ítems pero con, digamos, otros diferentes criterios. Con otra visión. O con otra visión, efectivamente. Siempre lo hemos dicho y yo creo que es verdad. O sea, tu mismo examen en un tribunal tiene una nota y en el de al lado tiene una diferente. Es que por eso no es objetivo, porque es que en el tribunal de al lado a lo mejor hubiera sacado más nota o menos. Pero no es un proceso objetivo al 100%. Una pregunta un poco más... ¿Por qué esos criterios no son públicos? A ver, yo que he estado con opositores y he hecho oposición, siempre hay alguien en plan pirata que te manda una foto de WhatsApp de la plantilla de tribunal, pero ¿tú por qué crees que no son públicos? Si no hay... O sea, jugaríamos todos en igualdad de condiciones. Pues, claro, sí, además que siempre te lo dicen para ser maestro, ¿no? Que tienes que tener claro pues eso, hacer pública tu rúbrica para que los alumnos sepan lo que vas a pedir de ellos, ¿verdad? Efectivamente, fíjate que se nos está pidiendo luego algo que no se nos da. Muy bien. Claro, pues mira, la teoría y lo que supongo que la administración piensa un poco es que no es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es un concurso oposición. Con lo cual, lo que se está valorando o lo que se está intentando encontrar son los mejores maestros. Que los mejores maestros se tienen que formar ellos mismos y que no es un momento para que yo te diga a ti cómo tienes que ser buen maestro, sino que eso lo has tenido tú que aprender en tu carrera, en tu experiencia, te has tenido que formar. Y por eso, y ahí entra todo ya. O sea, no se hacen públicos los criterios de corrección, ni los ítems, ni las rúbricas, ni se da una explicación de por qué tienes esa nota. No puedes explicarle a un opositor por qué no ha aprobado, o por qué sí, o cómo podría mejorar, porque no es un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no estamos para enseñar. Yo no estoy diciendo con esto que estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Estoy diciendo lo que un poco nos transmiten cuando te presentas para tribunal de oposición. Me gusta mucho esa idea, pero al final lo que hace eso es que haya injusticias, que haya desigualdad. Porque si todo el mundo tiene lo que va a ser evaluado, todo el mundo sabe las reglas. Pero si tú no sabes exactamente cómo vas a ser evaluado, pues no estás jugando con las mismas oportunidades que otro de al lado, que a lo mejor las ha conseguido también en plan. Claro. Sí, bueno, además el magister al día siguiente ya tiene todo. Ya tiene el examen y no sabemos cómo lo hacen nunca, pero efectivamente lo tienen. Sí, yo además voy más allá, que decir, yo desde mi punto de vista, a ver, entiendo que habría un problema grande, es verdad, si cada tribunal que tiene más o menos unos 60 opositores tuvieras que dar explicaciones a 60 personas de por qué ha tenido esa nota. Es verdad que sería muy complicado, yo lo entiendo. Pero por otro lado es verdad que muchas veces a uno le queda más sabor de boca cuando viene una persona que ves que se lo ha preparado,
que ves que le ha puesto mucho empeño y que realmente no tiene mal el examen, a lo mejor el tema, ¿no? Y realmente ha sacado a lo mejor 7, un 8, la nota que sea, pero que le has tenido que bajar un montón de notas por faltas de ortografía y no le puedes decir, no hayas... O sea, porque claro, ellos te dan evidentemente sus razones, ¿no? Te está estudiando todo el año, me esfuerza muchísimo, y no le puedes decir, ya, pero es que no has puesto las S en la tercera persona en singular en inglés, con lo cual, para la próxima vez sigue estudiando igual, pero trabaja más en inglés porque has tenido un montón de faltas gramaticales. Y no se puede decir. Por un lado lo entiendo, porque es verdad que había una problemática ahí de tiempo, que es que sería imposible atender a 60 personas. Y muy complicado. Pero por otro lado entiendo también al opositor. Que claro, dijo, es que eso ¿qué te daría... cuesta decirme lo que ha pasado? Claro, y eso daría pie a que esa persona fuera mejor en la siguiente posición y por lo tanto fuera un mejor profesor. Que es lo que se busca. Y al final, efectivamente, la gente que entrara fueran mejores profesores. Sí, yo lo veo un poco así también. Entiendo un poco la parte de la administración, que evidentemente tiene unos tiempos y todo tiene que acabar en un mes. El examen suele ser alrededor del 20 y pocos de junio y tiene que acabar alrededor de 20 y pocos de julio, porque al final es un dinero y es un gasto y todo lo que estemos ahí no lo tienen que pagar. Ya, pero entonces, como al final este gasto es para elegir a los profesores que van a educar a nuestros hijos, a veces hay que pensar si el gasto merece la pena o merece la pena incrementar ese gasto y hacer mejor las cosas. Sí, a ver, en eso y en otras muchísimas más cosas de inversión en la educación, claro, ahí estamos todos de acuerdo. Estás en un tribunal y te aparece una persona. ¿Sois capaces de discriminar si esa persona va a ser un buen profesor o no va a ser un buen profesor? Quiero decir, este sistema de oposición con una prueba oral da lugar a que un tribunal realmente aprecie si va a ser un buen profesor o no, si tiene las cualidades o no tiene las cualidades. Yo creo que hay cualidades que sí que se pueden ver. Una persona que tiene dotes de comunicación, eso se ve, porque al final está haciendo una presentación oral y tú estás viendo a esa persona cómo explica, cómo se expresa, su lenguaje corporal, y todo eso se puede ver en una presentación de una obra. ¿Cuál es el problema? Que al final es una cosa que tú te has preparado durante un año, puede ser muy bueno, te lo has estudiado un mogollón, lo has preparado súper bien, pero tú luego, y tú pones una nota, ¿no?, a esa exposición, pero tú luego no vuelves a ver a esa persona en tu vida. Yo no voy a ver cómo esa persona ejerce la docencia, ni cómo trata a los niños y a las niñas, ni si luego efectivamente pues va a ser un tarado. Bueno, no me he encontrado con muchos, la verdad. Pero a ver los hilos, claro, pero a ver los hilos. Así que no me he encontrado con muchos, pero con algunos sí, con lo cual, y esa persona probó una posición y nadie se dio cuenta de que esta persona luego no iba a ser bueno tratando a los niños y a las niñas, con lo cual puedes valorar si va a ser un buen maestro o buena maestra, pues no. Puedes valorar si es un buen comunicador, si se lo ha preparado, si tiene buenas ideas, al menos para esta exposición, pero tú luego no sabes si eso lo va a llevar a cabo o si va a aprobar la posición, no se va a poner a trabajar, va a seguir el libro a rajatabla y no va a hacer ninguna actividad de las que te ha propuesto. Es que claro. Eso es la cosa que estábamos comentando, que con esta prueba hay muchas cosas que no se aprecian. Tú no aprecias si un maestro o un futuro maestro va a ser bueno tratando a los niños, si va a ser bueno en la relación con los padres, si va a ser bueno en la relación con los compañeros, si va a ser bueno en el uso de algunas herramientas que en esa prueba no se evalúan. Entonces, a lo que voy es que esta prueba no cubre todo el espectro de cualidades que deberíamos cubrir para saber si es un buen maestro o no es buen maestro. No, es verdad. Luego es verdad que también al final uno tira un poco también, ¿no?, de la intuición y de los años de experiencia, y al final ves una persona y dices, este chico o esta chica al final va a ser buen maestro porque se le ve con ganas, porque te transmite... Pero bueno, luego hay muchas personas también de esos 60 opositores o de los que pasan al final a la segunda fase que pueden ser muy ambiguos y decir, pues es que esta persona se lo puede haber preparado. Efectivamente, pueden haber estado un año, hora tras hora, repitiendo la misma presentación y al final te engañan. Sí, o sea, y vamos, estoy seguro, no, lo he visto que ha pasado. Luego te encuentras
en tu vida laboral con muchas cosas a lo largo de los años. Hablando un poco de las notas, hay notas, o sea, las preguntas tienen nota numérica. No son solo los TIC de los que me hablabas antes, sino que esos TIC se relacionan con un 0,1 o 0,2. Claro, eso es. Punto, Eso es, la rúbrica es sobre 100 y cada ítem pues tiene una puntuación, ¿vale? Por lo que te comentaba, ¿no? Pues bibliografía, pues a lo mejor de 100, la bibliografía si la nombras son 2 puntos, Claro. ¿vale? Y así es Poquito, como se saca la nota numérica al final. Eso es. Y esa nota es final, o sea, revisar notas es difícil. Mira, cambiar notas. Sí que es verdad que al final sí que se cambian. A ver, en la primera parte, en el escrito, porque es verdad que luego las dos partes son bastante diferentes. Hay poco margen, la verdad, con el tema de la parte común y de la parte específica, que al final es la que más peso tiene. En la primera parte hay poca cosa que cambiar, la verdad. Ahí sí que no se puede sacar ni rascar de donde no hay. Y en la parte del tema, pues bueno, sí que se revisa, se vuelve a leer y se intenta un poco de, bueno, venga, a lo mejor aquí sí un poco duro y en vez de en este ítem le he puesto un 5 sobre 10, pues venga, le vamos a poner un 7 sobre 10. Siempre al alza, ¿no? Sí, lo que decimos siempre, en mi experiencia sí siempre ha sido al alza, la verdad. Pero intentas un poco siempre beneficiar al opositor. Incluso, mira, estoy recordando ahora, nos llegó desde el Tribunal 1, que sabes que siempre el Tribunal 1 tiene... Sí, es un poco ahí el jefe, que siempre es mi inspector de presidente de tribunal y tal. Sí que se nos dijo intentar siempre beneficiar al opositor, fíjate, que me sorprendió, la verdad, sí que se dijo. No en otras cosas, porque bueno, luego a la hora de hacer los exámenes también todos sabemos que ni es un examen de sexto, porque esos niños de sexto no lo hacen, ni la prueba de inglés es de un C1, porque a veces hasta... Claro, es que también tal y como está montado el sistema es un proceso selectivo, entonces hay que seleccionar. No puedes poner un examen que todo el mundo apruebe y que todo el mundo sea súper bueno. Pues, fíjate, yo ahí tampoco, o sea, ¿cuál sería el problema? Que la nota de corte sería más alta, quiero decir, las plazas son las que hay. Evidentemente no vas a poner un examen de inglés de 1 a 2, porque tú al final eres maestro y tienes que controlar lo que vas a enseñar. Pero tampoco hace falta ponerlo súper difícil para que lo suspenda todo el mundo, ¿no? O sea, no hay ninguna necesidad. Si lo que quieres es ver que la gente tiene un C1, pues pon un examen de un C1. Y si un listening de un C1 te parece que va muy lento, pues no hace falta... Acelerarlo, ¿no? Como han hecho en alguna ocasión, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Que va a probar más gente? Hombre, supongo que el problema es que si todo el mundo te saca un 10, ¿cómo eliges? Pero, es que la verdad es que es un poco utopía, ¿no? Que todo el mundo sacara un 10. Pero yo lo que veo es eso, que la nota de corte sería más alta. Sí. No, ya está. O sea, que en vez de que la gente con una plaza tenga el último sea un 5,2, pues a lo mejor que fuera un 7,1. Que no entiendo el problema. También tienes razón que al final lo que pasa es que hay 20 plazas y son los 20 mejores. Te da igual que sean un 5 o que sean un 7, ¿no? Es que más da. O sea, eso es lo de menos. Al final la nota. Lo que importa es que, pues eso, que sea algo justo para todo el mundo. También he visto opositores muy... ya un poco la lección aprendida, que también sí, he tenido alguna situación en la que pues han montado algún escándalo, ¿no? En medio del listening, decir esto va muy rápido, páralo, es que esto no se entiende. A ver, vamos a ver, estás en un... no sé, hay más gente en la sala y estás a lo mejor un poco entorpeciendo el proceso. Si no lo entiendes, pues bueno, haz lo que puedas, pero no sé, puedo contarte una anécdota. Cuéntame, ¿por qué una persona normal con sus historias, con sus niños, decide ser tribunal? Bueno, yo no tengo niños. Entonces yo tenía... No digo con sus niños que está trabajando durante toda la vida con sus niños. Entiendo. Evidentemente, ya he oído yo muchas historias de mujeres, digo, profesoras que tienen su familia y para nada quieren que le toque ser tribunal. Porque encima ese mes tienen que dejar a sus hijos en algún sitio. Sí, no te compensa, claro. Pero ¿por qué un profesor que está todo el año trabajando ahí peleándose con sus niños todas las mañanas decide ser tribunal? Yo en mi caso es verdad que cada vez que me he presentado ha sido por algún motivo distinto. La primera vez, como he contado antes, fue un poco por motivo
un motivo profesional personal, ¿no? De ver cómo funcionaba, por intentar ayudar a la gente que se presentaba. La segunda vez, pues es verdad que fue un poco organizativo. Al final las vacaciones las cogí en agosto y en julio lo tenía un poco libre y dije, pues bueno, pues es un dinero que me llevo. Y la tercera vez igual, un poco ahí me quedé un poco así... Pero yo creo que cada vez se presenta menos gente voluntaria y un poco lo entiendo también, ¿eh? Un poco lo entiendo, porque al final es un mes que sabes que podrías tenerlo libre y si te toca no lo tienes. Y bueno, pero yo es verdad que la primera vez fue un poco así la más altruista. Hablando de eso, ¿compensa el dinero? Bueno, no sé, este año dicen que va... Sí, este año dicen que van a subir. Que van a subir un poco ahí. ¿Compensa el dinero? A ver, pues al final, cuando te llega, pues dices, pues mira, aquí lo tengo y bien. Es verdad que durante el mes, pues todo depende de cómo lo vivas. Yo es verdad que, como comentaba antes, las 2 primeras veces la verdad es que lo viví bastante bien, me gustó un montón la experiencia, y es verdad que la tercera, pues por lejanía además, que me tocó a la otra punta de Madrid, y por algún miembro del tribunal con el que no tenía las mismas ideas y chocábamos bastante ahí, pues no lo pasé tan bien, y al final estaba todo el mes un poco amargado y diciendo no me compensa el dinero. Pero bueno, supongo que eso es un poco más personal de cada uno y el momento de la que tengas. vivencia, Sí. la vivencia de ese momento. Y igual, ¿no? Si te ha tocado obligatorio, pues no lo vas a vivir igual que si lo has pedido. Claro. Y un año lo vivirás bien y otro año lo vivirás mal. Y como depende de la tanto circunstancia de los compañeros que tengas ese año en el tribunal, del resto de tribunales que hay en la sede. A veces también ves cosas y te hierve la sangre, ¿no? De otros compañeros de otro tribunal que digo, madre mía. Pero bueno. ¿Cómo durante ese mes duerme bien? Quiero decir, sabes que tienes la responsabilidad. Tienes una doble responsabilidad. Por un lado, tienes la responsabilidad de elegir lo que tú consideras que es lo mejor para el sistema educativo. Y por otro lado, tienes la responsabilidad de decir, jolín, que este tío o esta tía está estudiando todo el año y tiene su futuro, está en mis manos. Sí, yo es verdad que siempre intento ser lo más justo posible. Pero, pues, a ver, obviamente seguro que me he equivocado en algún momento. He intentado siempre ser lo más justo posible y, como he comentado antes, intentar siempre beneficiar al opositor. Al final... hay momentos en los que sí que... A ver, no, que duerma mal, pero sí que es verdad que hay momentos en los que dices, jope, qué rabia. Como te comentaba antes, lo que más me ha dolido a mí siempre de este proceso, las 3 veces, es el no poder decirle a alguien, prepárate esto mejor, porque el resto lo tienes bien, pero no has podido pasar de fase por esto o por aquello, y es lo que más me duele. Pero con el resto yo siempre he intentado ser lo más justo posible. Dentro de que soy persona y que lo que hablábamos antes, que no es un sistema de elección lo más objetivo posible, que hay mucha subjetividad, pues oye, uno intenta hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo mejor para dormir bien por las noches. Sí. Por lo menos irte con la conciencia tranquila. Claro. Cuéntanos, porque supongo que, bueno, ya nos estás contando, muy interesante todo, cosas que has vivido. Cuéntanos qué ha sido lo mejor, alguna anécdota así que te ha llegado más emocionante o más... ¿Y qué ha sido lo peor que dijiste, jolín, qué hago yo aquí con... Ya, sí. Pues mira, yo lo más emocionante al final es cuando viene un opositor y te lo agradece, ¿no? Y cuando vienen y te dicen, pase lo que pase, si tengo que aprobar, aprobaré, si tengo que suspender, suspenderé, pero te agradezco el cómo nos habéis tratado. Y eso al final, porque es verdad que es un mes de tensión para ellos, para los opositores, para nosotros también, para que todo salga bien y tal, pero bueno, tú al final te lo tomas como un trabajo y ya está, pero es verdad que para el opositor es su futuro. Entonces, que venga alguien y te diga, oye, pues muchísimas gracias, que aunque me tengas que suspender o aunque la nota que sea la que sea, de verdad yo te agradezco mucho lo bien que nos habéis tratado y lo claro que ha sido todo y lo amables que habéis sido con nosotros y lo que nos habéis tranquilizado. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, anécdotas malas. Con opositores, bueno, sí, un poco he contado una antes. Hubo una opositora venía con la lección muy aprendida. Uh-huh. Y puso pegas por todo. Fue muy molestona.
que era lo que a mí más me preocupaba. Al final, a mí que me dijera cualquier cosa, yo le decía, no se queja mucho del listening, yo le decía, bueno, tranquila, con lo que puedas. Y al final, ¿no? del examen yo dije, oye, recuerda que yo no pongo el listening, que esto viene de la administración, que es que me estás echando una bronca tremenda y tienes que tener claro también cuál es el papel de cada uno. Yo solamente estoy aquí para que el proceso sea claro, transparente y lo más justo posible. Y vengo solo a darle al play. Es que el problema, perdona que te interrumpa, el problema es que vosotros sois la cara visible. Claro, eso es. Entonces, eso. un opositor en ese estado de nervios se va contra la cara que hay ahí, es la vuestra, aunque vosotros al final no tenéis culpa de nada, porque como tú dices, simplemente estáis para darle al botón. Sí, y eso, y para hacerlo un poco todo más... más tranquilo para ellos. Yo recuerdo, hay determinadas normas que vienen, ¿no? de la administración, no permitir botellas de agua, no permitir abanico, no permitir en un junio, a finales de junio, con 30 grados a lo mejor, en una clase que te está dando el sol y la gente diciendo, ¿puedo tener una botella? Pues obviamente que sí, o sea, ten la botella y un abanico. Hago un poco ahí el paripé, te lo reviso, venga, toma el abanico, ya está, ¿no? Gente muy nerviosa que le dices, no puedes utilizar bolígrafos borrables, y gente utilizándolo, ¿no? Y cuando llegas no te has dado cuenta, y cuando llegas a corregirlo dices que es borrable y ahora ¿qué hacemos? O sea, te encuentras ahí en una tesitura muy chunga, y hablando mal y pronto, porque es verdad que hay unas normas que todo el mundo tiene que seguir. Si a esta persona tú le permites hacerlo, a lo mejor en otro tribunal no le dejan. O sea, y a veces tenemos que ser muy estrictos en eso porque es lo justo. Entonces, ha habido personas que han suspendido por hacer el examen con un bolígrafo borrable, a pesar de que lo has dicho al principio del examen. Y sí, anécdotas así sí que hay varias, la verdad. Mucha gente llorando, mucha gente dando saltos de alegría. Mucha gente muy nerviosa. Sí, claro, el día de que tú publicas siempre hay gente ¿no? Que saben que el día ese día publicas en el tablón físico, que publicas las notas y ya hay gente ahí esperando, obviamente. Y sí, claro, ves de todo, ¿no? Ves gente llorando de alegría, gente muy nerviosa, gente muy triste, pues porque no, al final no ha podido ser, pero bueno, sí, es un momento también muy... sobre todo cuando lo he probado, muy entrañable de verlo. Claro, es verdad. Cuando ves que la gente no, pues bueno, sí que te da penilla, pero... Ya hemos comentado un poquito, vamos, creo que estamos los dos en la misma onda de que este sistema no es el más justo, no es lo que consideramos más objetivo y lo que consideramos que da mejores rendimientos. ¿Qué cambiarías tú para mejorar? Madre mía. Pues a ver, es verdad que luego uno al final entra por el aro y al final ya ni te planteas que otro sistema podría ser más que quizás ese conveniente. sea el problema, Sí, que nadie se ha entra... planteado cómo podemos mejorar esto. Pero bueno, sí que es verdad que estuve un año trabajando en Estados Unidos con el programa de profesores visitantes en Estados Unidos y en Canadá. Tiene otra manera de hacerlo, sí que es verdad que yo puedo también ser muy crítico, pero bueno, las cosas que tenían bien también hay que decirlas. El proceso, al final era muy de empresa privada, es una entrevista, pasamos un examen también, un examen de inglés, en el estado al que yo fui, en Illinois, y luego era una entrevista personal, y es verdad que el proceso se alarga en el tiempo. Tienes muchas visitas a tu clase, ellos vienen a observar, a ver un poco cómo lo haces. Se prepara la observación, ellos te dicen tal día voy a ir a tu clase, qué es lo que vas a ver, qué objetivos tienes, qué actividades vas a desarrollar con ellos. Luego hay una visita y luego una entrevista posterior, en lo que te dicen lo que haces bien, lo que haces mal, lo que puedes mejorar. Y yo eso sí que lo he hecho en falta mucho en el sistema educativo español, porque al final viene a verte, si viene, porque en mi caso no viniera nunca, si viene a verte, te viene a ver un inspector muy alejado además ya de las aulas, con muchos años de experiencia como inspector y mucha burocracia de por medio, pero que hace pues los años que haga que no pisa una clase. Y al final tienen un objetivo ahí muy concreto, que es que controles a los niños y que no se te suban a la chepa, que yo creo que es un poco la vieja escuela. Y ya está, no valoran otra cosa. Y al final te vienen a ver dos veces en ese periodo de prácticas y se acabó. Ya está, ya eres maestro de por vida, no vuelve a nadie a observarte, no vuelve a nadie a decirte nada.
nadie se mete en tu clase, no... Luego entre compañeros, incluso entre compañeros, claro, hemos llegado ya a un punto en el que no te sientes a gusto si un compañero entra en tu clase a ver cómo das cualquier cosa. Allí, en Estados Unidos, por ejemplo, se organizaban visitas a otras clases para que tú vieras, porque una profesora era muy buena en lectura, en enseñar cómo leer a los niños, y decía, venga, pues hoy vamos a coger un sustituto para tu clase, porque vas a ir a ver a esta maestra que es muy buena en lectura, o es muy buena en matemáticas, o para que veas un poco cómo organiza la clase, qué problema hay. O sea, es que yo no voy a juzgar, voy a ver y aprender de compañeros, y eso no lo hay en el sistema educativo español. Al contrario, hay como un poco de recelo, ¿no?, de que alguien entre en tu clase a verte cómo lo hace. Es que yo creo que las críticas no nos las tomamos bien, aunque sean constructivas, que es a lo que deberíamos ir. Si tú me criticas a mí para mejorar, pues oye, bienvenido sea. Claro. Sí, además, y bueno, un poco... Al final, como decimos todo, pues cada tribunal tiene su forma de ver las cosas, pues cada colegio tiene su forma de ver las cosas, y hay colegios en los que sí que es verdad que se organizan un poco y al menos hay reuniones para decir, pues yo esto lo trabajo así, y un poco aprendes de los compañeros, pero es muy difícil. Y al final este sistema, que ya me he ido yo un poco del tema, al final el sistema de elección del profesorado es súper subjetivo, y muy corto en el tiempo, en el que no te da para ver si una persona es buena como maestro o no. Me parece muy interesante también tu experiencia en Estados Unidos. ¿Tú crees que hay mejor nivel de profesores ahí en Estados Unidos? A ver, yo creo que es verdad que allí al final se esfuerzan mucho más, porque al final sí que tienen una persona por encima, ¿no?, que les va a decir y que les va a demandar y que les va a pedir. Aquí tienes a tu director que un poco se encarga de toda la burocracia que tenemos en este país, que no es entendible, y bastante tiene con sacar el colegio adelante, y los problemas con familias, con alumnos y con profesorado, a veces, como para estar yendo clase por clase a ver cómo lo haces, cómo lo dejas de hacer, y para un poco guiarte en cómo hacerlo mejor. Entonces... sí se esfuerzan mucho más en hacerlo bien. ¿Y tú crees que eso sería trasladable aquí a España? Ese sistema de ya eliminar este sistema de oposición y hacer algo un poquitín más continuo en el tiempo. Claro, pero estamos con lo de siempre. O sea, eso implica más dinero. Al final todo es más dinero, ¿vale? Y es muy difícil ahora cambiar todo un engranaje, ¿vale?, para intentar un poco asemejarnos. Es que al final luego nos comparamos mucho con otros sistemas educativos de otros países, ¿no? Finlandia, tal, no sé qué, pero nunca copiamos nada de lo que hacen ellos. O sea, al final, sí, está muy bien todo lo que hacen allí, pero aquí no hacemos nada. O sea, aquí o si lo hacemos mal. Claro, y al final nos dejan un poco a los maestros, mira qué bien hacen esto, ¿sabes? Y nosotros no lo hacemos, claro, pero no lo hacemos porque tampoco el sistema nos deja. Claro. ¿Sabes? No hay posibilidad de cambiar algo si no estamos todos de acuerdo en hacerlo. Familias, administración, maestros... Es imposible. Qué importante es esto que dice, que todos los actores implicados estén de acuerdo para cambiar algo. Porque si no, al final el gobierno o el sistema, el gobierno te cambia un poquito, los padres te obligan a cambiar otro poquito, y al final no caminamos todos en el mismo camino. Y muchas veces nos ponen en situaciones a los maestros en contra de las familias, ¿no?, y con determinadas decisiones. Y esto a lo mejor yo me estoy liando un poco de tema, pero por ejemplo, bueno, que es algo así muy actual, ¿no? El día 9 y 10 de abril los niños de tercero tienen una prueba externa. Sí. Un trimestre antes de que se acabe el temario, y claro, los maestros no nos da tiempo a dar todo lo que tenemos que dar para esa prueba de temario. Entonces tienes que mandar deberes para casa para que los niños aprendan lo que les va a faltar. Pero claro, los padres dicen que cuántos deberes mandamos para casa, pero claro, que la administración nos pide que del 9 y el 10 de abril los niños tengan todo el temario de matemáticas aprendido para poder aprobar esa prueba. O sea, es que es todo como muy loco, ¿no? Claro, por eso, por lo que decías, lo que estaba diciendo antes, hay veces que trasladamos buenas medidas de Finlandia o de Estados Unidos aquí, pero no nos damos cuenta de que todos tenemos que estar de acuerdo con esas medidas y cambiarlo todo. Cambiarlo todo y estar todos de acuerdo, porque si no, como dices tú, los padres te exigen una cosa, la administración te exige otra, y al final tú estás en medio y no sabes para dónde tirar. Y peor, nosotros estamos en medio, y los niños también, y las niñas. O sea, claro, es que al final de esto son ellos los que sufren las consecuencias son los niños. Mm. Los niños, que no nos olvidemos que son el futuro de este país. Claro.
Y también recordar que hablamos del sistema educativo español, pero también hay que decir que, por ejemplo, pruebas externas solo continúan en la Comunidad de Madrid, que otras comunidades ya no las tienen. O sea que... Bueno, retomando un poquito el Sí, tema del tribunal, que me voy. ¿Qué consejos darías a la gente que se está preparando para ser opositor este año? Pues mira, lo primero, que recuerden que la gente del tribunal somos maestros y somos compañeros suyos. Y somos gente que ha pasado por lo mismo y que la mayoría de nosotros, como siempre decimos, no todos, pero la mayoría de nosotros entendemos por lo que están pasando, con lo cual tienen, o sea, todo esto para decirles que estén tranquilos. O sea, que si se han esforzado durante todo el curso, que si han estado estudiando, trabajando, preparándose, incluso muchos de ellos que son interinos ya han estado trabajando, tienen una experiencia, que estén tranquilos, que vayan a por todas y que entiendan que se pueden poner nerviosos por lo que pueda pasar en el futuro, pero que no estén nerviosos por un tribunal, que somos compañeros, o sea, que somos personas como ellos que están trabajando en un colegio y dando nuestras clases. Supongo que eso es fácil de decir, pero cuando hay tanto en juego, claro. Sí, pero bueno, que se acuerden. Que lo recuerden y que un poco, y que esa parte, ¿no?, de estar pensando que tienes a 5 personas delante que te van a juzgar, que recuerdes que esas 5 personas han pasado por lo mismo y que han estado en tu lugar y que son compañeros tuyos. Con lo cual que pierdas esa vergüenza y que sepas que te vamos a juzgar lo mejor que podamos, no a machaque ni a hundirte. En general, todo el mundo. Siempre hay alguno que no, pero bueno, en general todos somos así. Y luego, pues al final, que se lo trabaje mucho. O sea, que es verdad que siempre uno oye por ahí, pues yo no estudié nada y aprobé y tuve suerte y tal. Bueno, puede ser que haya gente así, pero no... Aunque sea subjetivo, al final hay un porcentaje muy alto del trabajo del opositor, ¿vale? Aunque hemos dicho antes que es verdad que tu mismo examen en un tribunal diferente puede tener una nota distinta, al final hay un porcentaje muy alto de esfuerzo y de trabajo y de tesón y de prepararte cosas para enseñar al tribunal y para al final luego también recordar que esto tú te lo puedes usar en tu día a día. Quiero decir que son cosas y trabajos que puedes hacer con tus alumnos en tu clase, la gente que trabaje y la gente que no trabaje todavía lo puedes utilizar en el futuro. Con lo cual... Mira, eso es una de las cosas que me parece más interesante. Cuando yo estaba estudiando oposiciones, todo lo que estudié me sirvió para luego las clases. O sea, me mejoró como profesor. Eso es una de las cosas del sistema que me gusta. Claro, y al final, mejora. eso es, y al final aprovechas un poco ese trabajo para tu día a día y lo pones en práctica y eso se nota mucho a la hora de exponerlo, ¿no? Porque hay veces que puedes ver cosas muy interesantes, pero que dices, es que es poco factible al final en un día a día, en una clase, hacer esta actividad por determinadas situaciones o historias, ¿no?, que te puedan surgir. Pero si tú lo has llevado a la práctica, al final ves que cuando la persona lo explica y lo ha hecho... Claro. Y tú le haces preguntas y te contesta con toda la naturalidad del mundo de es que esto lo he hecho. Tú le ves una seguridad, o sea, que intenten un poco que todo lo que hagan, que sea factible y que lo puedan incluso llevar a cabo en su aula y que luego a la hora de explicar va a ser mucho más sencillo. 100% me garantizas que sin estudiar no se aprueba. Mira, yo te voy a ser sincero. La primera vez que yo me presenté, no me tocó... Yo estaba trabajando además en otro sector y no... Estudié creo que unos 14 temas, no me salió ninguno de los que yo me hubiera estudiado. Y bueno, aprobé. Aprobé, es verdad que con una nota muy bajita, pero... Y un tema del que a lo mejor... Bueno, pues un tema era creo que el tema de los juegos, ¿no? Pues al final siempre algo puedes decir. Pero es verdad que, bueno, una suerte muy... No, creo que es un porcentaje muy elevado del tema, tiene que ser trabajar, estudiar y esforzarte. Si no, no hay manera. Y también me garantizas 100% que estudiando como un loco puede ser que no apruebes. Sí, joder, macho, es que es verdad que mi segunda experiencia como opositor, la segunda vez que yo me presenté a las oposiciones, claro, evidentemente yo aprobé el primer examen por inglés, con lo cual ya empecé a trabajar, tuve vacante 2 años, me tocó en un pueblo muy pequeñito de Madrid, en Villaconejos, y me fui allí a vivir. No tenía nada que hacer más que estudiar. Yo estudié como un loco, o sea, la segunda vez estudié como un loco, me preparé la programación, me estudié todos los temas y no aprobé el primero. Con lo cual... Pero bueno, esa es una experiencia mía, pero es verdad que no creo...
o quiero entender que no es lo normal. Lo normal es que si uno estudia mucho, apruebe y tenga una buena nota, y si uno estudia poco, pues no apruebe o no tenga una buena nota. Fíjate que mi experiencia y mi percepción es que no solamente es estudiar, sino que tienes que tener como una especie de background, digamos, de experiencia, de conocimiento, al que poder acudir en cualquier momento, porque al final las oposiciones son tan abiertas las preguntas, que si no tienes todo ese recorrido y toda esa experiencia, por mucho que estudies, solamente de libros, yo creo que no lo sacas. Claro, sí, obviamente ahí juega un papel importante la experiencia, y bueno, de hecho es un concurso oposición, que no es solo oposición, quiere decir que no es solo un examen, que luego también se valora la experiencia que tiene cada opositor para hacer una nota final. Entonces, bueno, es verdad que juegan con ventaja la gente que tiene experiencia, ¿no? Porque al final, pues eso, ante una pregunta del tribunal más práctica, más de cómo vas a llevar a cabo esto que has dicho, si tú lo has hecho, pues lo vas a contestar con toda la confianza del mundo porque lo has experimentado, y si no lo has hecho nunca, pues al final se te nota un poco que dudas, ¿no?, de cómo hacerlo. Cuéntame un poco, en tu experiencia, cuáles son los errores más comunes que comete la gente en la oposición. Y darles algún consejillo para evitarlos. Bueno, el primer consejo es el tema de la falta de ortografía, por favor, chicos, tened mucho cuidado, o sea, tildes, es verdad, ¿eh? Porque eso se valora, ¿no? Claro, el problema está en que, claro, se valora negativamente. Claro, evidentemente. No le puedes poner más nota a una persona que no tiene ni una sola falta de ortografía en el examen, sino que a la gente que tiene faltas de ortografía les tienes que ir restando. Es que ya das por supuesto que tú vas a saber escribir bien. Claro, y es verdad que yo entiendo que es un momento de muchos nervios y tal, pero organizaros como podáis el tiempo, pero tenéis que revisar el examen y mirar otra vez y leerlo y ver que no tenéis ninguna falta de ortografía, porque es una pena, es que me ha pasado, o sea, de personas que tienen un 7 en el examen y tener que suspenderles por faltas de ortografía. Porque al final, o sea, creo que, no recuerdo ahora mismo los criterios, pero era como una tilde medio punto y una falta de ortografía, un punto entero, ¿no? De que te falte una H o... Eso tanto en inglés como en español, claro. Claro. Y eso, el tema del inglés. El tema del inglés es muy importante, hay ítems siempre relacionados con la gramática, con la expresión, con la entonación, o sea que también hay que prepararse mucho el tema del inglés. Y luego, sobre todo, bueno, ya sé que esto es tontería, hay que se lo diga a todo el mundo, pero bueno, de verdad que vayan con seguridad, o sea, seguros de que han estado un año trabajando, e incluso algunas personas los 2 años entre medias de posición y posición, y que vayan con toda la seguridad del mundo, con toda la tranquilidad y de hacerlo bien y lo mejor que puedan. Porque cuando te entra una persona hablando y ya le ves nerviosa o ya le ves insegura, eso quieras que no influye. Claro, te da mucha pena. Además, nosotros tuvimos un caso en una de las oposiciones de una chica que no fue capaz de articular palabra, de haber pasado el primer examen y llegar a la fase de la presentación y quedarse en blanco y no ser capaz de decir nada. Y por más que, o sea, pues eso, darle una botella de agua, de decirle que se tranquilizara, de acercarnos, de apoyarla, no hubo manera. Entonces es una pena tener que suspender a una persona porque se ha puesto tan sumamente nerviosa pensando que somos no sé qué, el tribunal, que somos como ella, o sea, y por más que le decíamos no hubo manera. Entonces, nervios fuera, con toda la seguridad del mundo, que somos compañeros y a por todas. Pues muy interesante todo esto que nos cuentas. ¿Hay algo más que nos quieras aportar? Pues así que caiga ahora mismo a bote pronto, yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? Pues, la verdad es que ha sido muy interesante tu experiencia personal y espero que les sirva a todos los que están preparándose las oposiciones. Y que sirva también un poco para quitar esa leyenda que hay sobre los tribunales. Sí, al final ¿verdad? soy gente normal, somos gente normal. Ese tema, hay un montón de leyendas urbanas, ¿no? De que hay un número específico de aprobados, ¿no?, en cada tribunal, y no lo hay. El tema de si el opositor anterior a ti es mejor, a ti te van a poner menos nota, pues no lo hay. En principio, hemos dicho que puede haber algún tribunal que lo haga, pero en principio no es lo normal. O sea, que hay un montón de cosas que es verdad que se oyen y que se tienen que olvidar de ellas, que no hay nada de eso, que otra cosa es que sea más o menos objetivo el tema, pero que hay muchas cosas que se oyen y que no son verdad.
Muy bien, pues muchas gracias. De verdad que un placer haber compartido este rato contigo. Y mucha suerte este año si te toca a tribunal otra vez. No quiero que me toque, ojalá que no. Pero bueno, mucha suerte a todos y mucha suerte a ti con este proyecto del podcast y que vaya todo muy bien. Y que les sirva a ellos, sobre todo. Muy bien, muchas gracias.